Siguiente tema. Mociones de orden del día. Moción 328. Relator, un momento. Se pone en conocimiento de la representación nacional para efectos del quórum que la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en estos momentos está sesionando. Por consiguiente, se considera a sus integrantes con licencia. Continúe, señor relator. Moción 328 de los congresistas del Castillo Gálvez y Velázquez Quesquén de la célula parlamentaria Prista, Galarreta Velarde y Alcorta Suero del Grupo Parlamentario Fuerza Popular, Lombardi Elías y Bruce Montes de Oca del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, Espinosa Cruz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso y Lescano Ancieta del Grupo Parlamentario Acción Popular, mediante la cual proponen que el Congreso de la República exprese su profunda preocupación por la indebida destitución de 28 diputados opositores de la Asamblea Nacional de Nicaragua, ocurrida el 29 de julio de 2016, manifieste su solidaridad con los 28 parlamentarios nicaragüenses e inste a las autoridades de la Asamblea Nacional a restituirlos en sus escaños en respeto a la soberanía del pueblo a elegir a sus representantes y finalmente ponga en conocimiento este acuerdo a los organismos internacionales así como a los parlamentos multinacionales. Moción presentada el 8 de septiembre de 2016. En la sesión del 20 de septiembre de 2016, la Junta de Portavoces acordó la ampliación de agenda. Para su admisión al debate tiene la palabra el congresista del Castillo Gálvez, que fundamentará en nombre de sus autores hasta por un máximo de 5 minutos. Congresista del Castillo. Sí. Muchísimas gracias, señora presidenta. Esta es una moción que tiene pertinencia, ¿no?, absoluta con el Congreso de la República y con el sentimiento democrático de los aquí presentes, creo que sin excepción. Y digo sin excepción porque me acabo de enterar que la bancada de Frente Amplio ha presentado otra moción concurrente, así que seguramente podremos conversar sobre las dos y resolver en consecuencia. Pero, ¿en qué consiste para que la representación nacional conozca a plenitud y la ciudadanía a través de la transmisión televisiva puede entender por qué el Congreso del Perú tiene algo que decir respecto al gobierno en Nicaragua y su Congreso? En primer lugar, allá hay una ley de transfugismo muy especial, que espero que acá no la copien para nada a propósito del asunto del rubro. Esta ley de transfugismo dice que si la representación parlamentaria de un partido no acata lo que dice el secretario general, entonces se convierten en tránsfuga todos los parlamentarios y afuera. Eso es lo que pasó. Entonces, el gobierno nicaragüense del señor Ortega ha maniobrado, porque ellos dominan el Poder Judicial y todos los resortes del poder, para sustituir a un dirigente del Partido Liberal Democrático y poner a otro. Entonces, como ese otro es contrario a los parlamentarios, afuera todos los parlamentarios, 28 parlamentarios afuera, sustituidos por los incondicionales del nuevo dirigente de ese partido. De esta manera, el presidente Ortega ha limpiado el camino para su cuarta reelección, tercera consecutiva, pero en la práctica es la cuarta. En este caso es reelección. Y este señor no ha encontrado mejor expediente que cumplir el viejo sueño de Ollantumala, ir a la reelección conyugal, porque va como vicepresidenta a su señora esposa, que parece que es la que corta el jamón en Nicaragua. Entonces, este falso transfugismo, estas maniobras politiqueras para acondicionar un Congreso donde no habrá oposición a cambiar las normas y facilitar
esta relación conyugal, pues merece la condena de los sectores democráticos de todo el hemisferio, porque ese mal ejemplo cunde, absolutamente cunde. Entonces ya no solamente es Venezuela el que hace un estropicio cada vez más grave, sino ahora vemos esto. Y de paso, señora presidenta, quiero decir, el gobierno venezolano se ha permitido tomar un acuerdo comunicándole a los congresistas que no hostilicemos la nominación del señor Maduro en el Mercosur. ¿Con qué derecho? Y eso le vamos a contestar en su momento. No sabe que acá los congresistas tenemos una esencia democrática y no estamos sujetos a mandatos imperativos, y menos de una potencia extranjera. Retomando el tema, quiero señalar que esta maniobra política en Nicaragua ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguramente creo que todos iremos tomando conciencia del tema. Ahora, ¿por qué resulta más pertinente el asunto? Porque cuando estudiamos los 3 proyectos de ley que nos mandaron de presupuesto, de equilibrio financiero, endeudamiento, nos encontramos que había un artículo que decía que había que condonar la deuda externa que Nicaragua le tiene al Perú, que asciende solo en Nicaragua a 54 millones de dólares. Afortunadamente creo que el señor ministro de Economía y el primer ministro ya están abandonando esa peregrina idea, ¿no? Pero tenemos que estar atentos, porque no podía ser, señora presidenta, primero no tenemos por qué perdonar ninguna deuda del país con 54 millones de dólares, más la cubana, que sumarían 91 millones entre los dos, podríamos hacer cuántos colegios, cuántos hospitales, cuántas pensiones, cuántas mejoras remunerativas en el país. Entonces, era insólito que a un gobierno que acaba de evolucionar a una dictadura, pues nosotros lo tuviéramos que condonar. Y estos gobiernos tienen el cuajo de llamarse progresistas. ¿Cómo van a ser progresistas? Más bien yo diría serían regresionistas. Porque el informe que nos ha mandado, la carta que está mandando el gobierno... Minuto adicional. El gobierno bolivariano de Venezuela dice, las bancadas progresistas, matando de hambre a su pueblo, metiendo presos a los opositores, eso es progresismo. Debería darles vergüenza a los que pueden apoyar una alternativa de esa naturaleza. Pero en este caso, señora presidenta, el Congreso del Perú hace muy bien en expresar su solidaridad con los congresistas nicaragüenses desaforados, manifestar también sin duda nuestra profunda preocupación y recojo la idea del colega Arana, que ha sugerido exhortar la restitución. No hay ningún problema. Yo creo que en buena hora, y ojalá le hicieran caso. Por último, si como quiera que tienen cierta afinidad ideológica con ellos, de repente les hacen más caso que a nosotros. Pero sería muy bueno que ese objetivo también se cumpla. Muchas gracias, y creo que esta, si es una decisión mayoritaria, va a honrar mucho a nuestro Congreso de la República. Gracias. Para oponerse a la admisión a debate de la moción, si ninguno se opone, vamos a proceder. Para oponerse, congresista Dangmer. Señora presidenta, creo que hay serios problemas de desinformación en la moción que se ha presentado. En primer lugar, la ley electoral en Nicaragua se puede ver en el ministerio correspondiente y está toda la información. La ley se vota por lista, no se vota por escaño. Desde el punto de vista constitucional, en el Perú se vota por candidato y el candidato es el depositario de la soberanía del voto. En Nicaragua el sistema electoral es distinto, se vota por la lista del partido y por lo tanto el depositario de la soberanía del voto es el partido. Eso ha funcionado desde que hubo la revolución sandinista y se estableció el régimen democrático y ganaron y perdieron los sandinistas y funcionó ese sistema electoral. Y hay un conjunto de partidos que se dan, entre ellos, presencia y reemplazo. Por lo tanto, lo que hay con el Partido Liberal Independiente es una disputa interna de ese partido que lleva más de 15 años. Y esa disputa ha ido a la Corte Suprema, ha ido a la Corte Electoral, y es una disputa a ver quién representa al partido para la dominación, porque los diputados elegidos han roto con la dirección del partido. Y al romper con la dirección del partido, el partido los ha reemplazado por ser el titular de los escaños. Esa es la ley en Nicaragua. Podemos estar en desacuerdo. Puede ser distinta la apreciación de quién es el depositario de la soberanía al elegirse, pero así se elige en Nicaragua. Sobre la base de esa ley
No se puede pronunciar el Perú como si estuviera defendiendo la soberanía del voto de cada uno de los integrantes del Congreso de manera similar. Eso no es así. Además, señora presidenta. Sí, gracias. Un minuto es para oponerse porque no estamos en el debate, estamos en admisión a debate. Se va a consultar entonces la admisión a debate de la moción presentada por el congresista Jorge del Castillo y otros congresistas, para lo cual se requiere el voto a favor de la mayoría de congresistas hábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 del reglamento del Congreso. El número de congresistas hábiles para la presente sesión es de 123, la mayoría es de 62. Quiero anotar que esta moción ha sido aprobada en Junta de Portavoces y es la que está en trámite. Sabiendo que hay otra moción presentada por el congresista Arana, lo que haremos solamente es dar lectura, pero no es la que entra al debate. Si se adhiere en el transcurso del debate, si es admitida, se juntarán ambas mociones. El número de congresistas entonces hábiles para la presente moción es de 123, la mayoría de 62. Marcar asistencia, por favor. Bien, se procede entonces a marcar la asistencia para lo que corresponde a esta admisión o no a debate de este tema ya visto previamente en la Junta de Portavoces, como ha hecho referencia la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Y entonces, de acuerdo a lo que se acaba de escuchar, se va a conocer si es que los parlamentarios admiten a debate o no este pedido, que lo hacen diferentes parlamentarios. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Han marcado asistencia 105 congresistas. Al voto, la admisión a debate de la moción. Mientras ellos vienen votando, los parlamentarios, vamos a dar cuenta de lo que básicamente propone esta moción, la número 328, de los congresistas Jorge del Castillo, Javier Velázquez Quesquén, ellos por el APRA, y el congresista Galarreta y Alcorta Suero de Fuerza Popular, así como también Lombardi y Bruce Montes de Oca de Peruanos por el Cambio, que han presentado esta moción, Espinosa Cruz de Alianza por el Progreso y Lescano del Grupo Parlamentario Acción Popular. Lo que se propone es que el Congreso de la República exprese su profunda preocupación por la indebida destitución de 28 diputados opositores de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Se está votando en estos momentos si es que esa moción va a ser debatida o no en los minutos siguientes aquí en el pleno que viene dirigiendo la presidenta del Congreso, Luz Salgado. Veamos entonces ahora los resultados de esta votación. Se va a cerrar la votación, por favor, congresista Reategui, congresista Villavicencio, Acuña, no han puesto su voto. Cierre de votación. Han votado a favor 95 congresistas, en contra 7, abstenciones 1, más Bartra, verde, Aramayo, verde, Roy, verde, Tubino, verde, Tapia, verde, Schaeffer, verde, Salazar, verde, Noceda, verde, Anancurí, verde, Acuña, verde, del Águila, verde, han votado 106 congresistas, en contra 7, abstenciones 1. La moción ha sido admitida a debate. Va a entrar en debate la moción, no sin antes dar lectura a la moción que todavía está en trámite, pero advierto, no está
en discusión. Esto es solamente para ilustración del Pleno. La moción presentada por el congresista Arana. De lectura, señor relator. Moción de orden del día 454 del congresista Arana Segarra. Acuerda expresar nuestra profunda preocupación por la destitución de 28 diputados opositores de la Asamblea Nacional de Nicaragua y viola el principio del derecho ciudadano a elegir a sus autoridades. Segundo, exhortar a las autoridades de la Asamblea Nacional a restituirlos en sus escaños en respeto a la decisión soberana del pueblo para elegir a sus representantes. Expresar nuestra preocupación y rechazo al golpe de Estado institucional acontecido en Brasil y hacemos votos para que se vuelva el cauce democrático institucional respetando el mandato popular. Poner en conocimiento esta moción ante los organismos internacionales así como de los parlamentos multinacionales. Gracias, señor relator. Se ha acordado también en Junta de Portavoces para que puedan hacer uso de la palabra un representante por cada bancada. Tiene el uso de la palabra, en este caso, nuevamente el autor, congresista Jorge del Castillo. Muy breve, porque el breve tiempo le voy a otorgar una interrupción a Mauricio Mulder, para complementar nuestra intervención. Señora Presidenta, creo que el que está desinformado es el señor Dahmer, porque está citando una norma que ya ha sido derogada en la misma Nicaragua. Y por último, si él cotejara, me preocupa ya una interrupción, señor Dahmer. Encantado. No, la interrupción es por la presidencia, congresista del Castillo. Tiene la interrupción. ¿Los 2 minutos o 1 minuto? Congresista del Castillo. 1 minuto, congresista Dahmer. Ya que está bondadoso, el congresista preferiría que termine su argumento para decirle que él no siquiera ha leído la documentación oficial del proceso electoral. En el Perú se elige por cada candidato. En Nicaragua se elige por la lista, del partido es el dueño del titular. Aquí es como si se aprobara el tema del transfugismo y aceptáramos que fuera a las Naciones Unidas, a la OEA o a cualquiera a intervenir el Perú. Eso es lo que está haciendo el congresista del Castillo, por una razón política específica, pero lo que está haciendo es engañando la información del Congreso, dando la información falsa de que esa ley electoral no está vigente. Acaba de aprobar el Consejo Supremo Electoral una norma que ratifica lo dicho y además el jefe del partido que peleaba esos escaños ya le aceptó la titularidad al partido que le habían ganado en la elección interna y que por lo tanto tenía la titularidad de los escaños. Está absolutamente desinformado. Que quiere hacer disputa, la quiere hacer. Yo espero que presente una moción contra si se aprobara la ley de transfugismo tal como está planteando la mayoría, con la cual yo estoy en desacuerdo. Yo no iría a... Continúe, congresista del Castillo. Tiene la interrupción, congresista Mauricio Mulder. Presidenta, gracias. Realmente sorprende la posición del congresista Dahmer, porque yo tenía entendido que él todavía se consideraba un hombre izquierda. Y hay que tomar en cuenta que la izquierda sandinista, la que realmente enarbola los principios de la revolución de Sandino y de todo el movimiento antisomocista que se generó en la revolución del 79, está representada por el movimiento de renovación sandinista y no por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que mantiene el nombre por la imposición de Daniel Ortega en contra de todos los comandantes de la revolución, incluido su propio hermano Humberto Ortega, y además el comandante Tinoco y el comandante Tirado, que eran los verdaderos enarboladores de la revolución contra el somocismo. Entonces, la izquierda es el movimiento de renovación sandinista, la que auténticamente representa este partido, y ha sido reconocida incluso por la propia Internacional Socialista, que el Frente Sandinista todavía sigue integrando, pero que no pudo impedir que el movimiento de renovación sandinista también se incorporase. Y lo decimos porque el APRA también es integrante del Internacional Socialista y este debate se dio en el seno del Internacional Socialista, quedando en absolutamente claro. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra congresista del Castillo. Gracias. Creo que eso abona y aclara muy bien al señor Dahmer, que de paso es increíble que haya traído aquí como recaudo de su sustentación la resolución del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, que el señor Ortega ha puesto uno por uno
bajo su libre disposición, a su mejor saber entender. Es como si trajera una resolución de la Corte Suprema de Venezuela, ¿no? ¿Qué valor puede tener? Pues es una burla que hace de la gente. Pero lo que me llama la atención, y tengo acá la moción del señor Marco Arana, que es muy similar a la nuestra, recoge los mismos argumentos. Entonces, lo primero que les puedo recomendar, háganse una junta entre ustedes para que ponerse de acuerdo en lo que están hablando. Porque el señor Arana dice blanco y el señor Dahmer dice rojo, pero en el rojo ese pues decimonónico, dinosaurico, ¿no? En términos inaceptables a estas alturas de la vida democrática del país. Qué bueno que en el Frente Amplio hay algunos que hayan votado a favor de debatir y otros que se ponen en la posición retrógrada de no querer ni siquiera tratar el tema porque él se ha opuesto a la discusión. Esta es una decisión de fondo por la democracia en América Latina y por supuesto que la apoyamos y le da mucho más fuerza que salga alguna gente a pretender oponerse sin fundamento, teniendo como esencia de su declaración el totalitarismo. El partido es dueño de las curules. El partido puede sacar a quien le dé la gana. Eso es lo que está de acuerdo. Si quiere le doy otra interrupción. Si quiere y lo permite. Congresista del Castillo, usted sabe por reglamento que ya cumplió sus interrupciones. Culmine su intervención. Termino. Bueno, esto demuestra alguna cosa, que hay algunos comunistas que no han cambiado nada. Podrán cambiarse de nombre, podrán cambiar de camiseta, podrán llamarse ecologistas, defensores de derechos humanos, pero en el fondo, algunos no han cambiado nada. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Marco Arana. Lo que proponemos es que haya consecuencia, que haya coherencia entre las preocupaciones que exprese las mociones que apruebe este Parlamento en relación a la democracia en América Latina y en el mundo. Vamos a decirlo de una manera sencilla. Lo que nos preocupa en el tema, por ejemplo, de la presentación que acaba de hacer el congresista Jorge del Castillo, es que hubiéramos esperado que si la preocupación es por la democracia en América Latina y en el mundo, se hubiera presentado también una moción sobre el autoritarismo, la falta de libertades, la autocracia, la dictadura que hay en el gobierno de China, o una preocupación sobre el temor que representa para la democracia de Estados Unidos que un candidato fascista como Donald Trump pretenda hacerse de la presidencia de la República de ese país. Pero allí lo que hay es un doble rasero y un doble discurso. Cuando se siente que hay violaciones de derechos humanos de parte de regímenes de derecha, se hace uno de la vista gorda. Y cuando los hay del lado de izquierda, hay que denunciarlos. Esa hipocresía, esa falta de coherencia, hay que expresarla claramente. Cuando se trata de valores como la paz, la justicia, la democracia, tenemos que tener el valor y la consecuencia y la responsabilidad de denunciarlos, provengan de regímenes ideológicos con los que uno se sienta más afines o menos afines. Entonces, ¿le piden una interrupción su colega? Sí, por favor. ¿Los 2 minutos o uno? Un minuto, por favor. Un minuto, para que congresista pueda Ochoa. concederle al congresista. Presidenta, por su intermedio, para intentar ser coherente y exigir y estar sorprendidos aquí en el Congreso sobre la preocupación que tenemos de otros congresistas en otras partes del país y en América Latina, que sin desmerecer esa preocupación, los colegas que presentan además la moción, testigos de haber vulnerado la investidura de una propia colega aquí por otro compañero de su partido, pero se abstiene a opinar, donde pretende además minimizar que belleza versus motivación y buena política. ¿Por qué no defienden a los congresistas internamente aquí? Y se lo digo al señor Castillo, se lo digo al señor Castillo con todo respeto. ¿Por qué no la defiende a su colega cuando otro compañero de su propio partido le falta el respeto? Y hemos sido testigos en esta semana que otro colega amordaza, amenaza, intimida, y no es preocupación nuestra. Hay preocupaciones mayores aquí. Los colegios de alto rendimiento no se van a desarrollar en el país. El ministro de Educación mintió y estamos, sin embargo, preocupándonos por el externo, sin desmerecer que es preocupable lo que pasa allí. El otro minuto lo tiene el congresista Dahmer.
como algunos no tienen argumentos para responder, digamos, bufan. Pero la Constitución política de Nicaragua... Congresista Dahmer, le voy a agradecer evitarlos. Digo, hacen interjecciones, a eso me refiero, señora Presidenta, eso dice ese concepto. La Constitución política de Nicaragua, en el artículo 131, dice que los funcionarios electos mediante sufragio universal por lista cerrada propuesta por partidos políticos que se cambien de opción electoral en ejercicio de su cargo, pierden su condición de electos debiendo asumir el escaño su suplente. O sea, el titular de los escaños es el partido. Esa legislación es diferente a la nuestra. Y por eso es que cuando hay ese problema y se van todos los de un partido todos los que son de un partido que no reconocen al nuevo titular del partido, el partido los reemplaza. Esa es la dinámica que hay en Nicaragua. Esa legislación es diferente en el Perú. Pero nosotros aceptaríamos que si se aprueba un cambio en el tema de las modificaciones de congresistas, se vaya a la OEA a pedir que intervenga en el Perú. No, señora Presidenta, y por eso es que no pueden aclarar, porque están partiendo de una falsedad para buscar que el Congreso dé una opinión que no es la exacta. Gracias, congresista. El congresista Marco Arana. Bien, nosotros creemos que es importante para mantener la preocupación, la solidaridad de este Parlamento por la democracia en América Latina, que la moción presentada en relación a las preocupaciones por lo que ha acontecido en Nicaragua y que cuestionamos profundamente, pueda incorporar efectivamente el reconocimiento de que este Parlamento está preocupado por el golpe institucional que ha ocurrido recientemente en la hermana República de Brasil, que suscita gran preocupación por la estabilidad y fortalecimiento de la democracia en América Latina, y por eso es preciso expresar nuestra solidaridad con los demócratas de esa hermana república. Y por ello es importante, consideramos que deba acordar este Parlamento expresar su preocupación y rechazo al golpe de Estado institucional acontecido en Brasil, y hacemos votos porque se vuelva al cauce democrático institucional respetando el mandato popular. Si eso se añade efectivamente a la preocupación expresada por la situación institucional de la democracia en Nicaragua, efectivamente podríamos ser coherentes y votar en favor quienes así lo deseemos. Coherencia, seriedad, responsabilidad en materia de defender la democracia en nuestro país o donde sea vulnerada en América Latina o en los demás países del mundo es lo que se necesita, y esperamos que este Parlamento sea consecuente con aquel... Un minuto adicional. Con aquella búsqueda que efectivamente permita que transitemos caminos de respeto a las instituciones, de respeto al mandato popular en cada uno de nuestros países y en América Latina. Pero pretender hacer un señalamiento y una moción solamente en el caso de lo que ha ocurrido en Nicaragua, sin condenar el golpe institucional ocurrido en el Brasil, realmente denigraría el voto de una moción de este Congreso, cuya razón de ser de la moción es precisamente defender la democracia. Si lo hacemos, no nos sesguemos en este caso por razones ideológicas, como lo expresa la moción que se ha presentado del congresista Jorge del Castillo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Por último, la congresista Lourdes Alcorta. Le concede la interrupción la congresista Alcorta. 1 minuto o 2 minutos, congresista Alcorta. Los 2 minutos. Congresista Mulder, la interrupción 2 minutos. Pero, presidenta, bueno, sorprende que se redacten documentos y después se sostengan posiciones contrarias a lo que se ha firmado. El congresista Marco Arana ha presentado una moción que no difiere más que en temas absolutamente accesorios de la que estamos discutiendo en este momento. O sea, y lo único que hizo fue sacar el nombre del señor Ortega, pero el resto de la moción lo suscribió y lo alentó. Aquí lo tenemos. Y sería bueno, usted ha mencionado de que como ilustración para el Congreso esa moción está a disposición, sería bueno que se reparta para que se vea que también él está suscribiendo el contenido fundamental de esta moción. Ahora, presidenta, si el argumento para no votar a favor de una moción es que en otro lugar también había una violación de derechos humanos, eso me parece lo más ridículo y lo más reaccionario que puede haber.
Porque es evidente de que lo que uno tiene que hacer, si quiere que el Congreso se pronuncie sobre un determinado tema, que presente su moción. No le gusta el sistema político en China, presente su moción sobre China. No le gusta el sistema político de los Estados Unidos, presente su moción y la discutiremos. Pero no se puede decir, no, en Nicaragua sí podemos violar los derechos humanos porque también en este otro país lo violan. Pero ¿qué argumento es ese, Presidenta? Entonces, no hay coherencia. Y tampoco hay coherencia, Presidenta, en observar que aquellos que han sido secretarios generales de un partido, ¿no? Yo recuerdo que había un partido que se llamaba Partido Comunista Revolucionario. Y había un secretario general de ese partido, que está acá. ¿Qué fue ese partido? ¿Por qué no sigue ese partido? ¿Por qué no ha tenido vía democrática? ¿Por qué no ha continuado? ¿Alguien se lo disolvió? ¿Lo expulsaron al propio secretario general? ¿Qué le pasó? Porque si uno hace apuesta política, yo milito en mi mismo partido hace 40 años como los miembros de la célula parlamentaria prista, no estamos en nuestra vida política de saltimbanquis con distintas cifras o distintas siglas partidarias. Entonces también hay que tener un poquito de coherencia, porque estoy seguro de que esas normas que ahora se están diciendo que hay que aplicarlas en Nicaragua no se hubiesen aceptado en el centralismo democrático que tenía ese partido. Gracias, congresista. Le voy a dar por alusión después de que termine la congresista Alcorta. Va a aludir a mí también, después lo que le voy a decir. Lo que pasa es que hay ignorancia en el tema y se creen los dueños de la verdad y aprovechan las circunstancias para inventar situaciones. Señor Dahmer, para que me aluda directamente. A través de la presidencia, congresista Alcorta. Ortega destrozó la Constitución de Nicaragua. ¿Y la destrozó para qué? Para apoderarse de poder, para quedarse eternamente en el poder, para poner a su esposa como la pareja presidencial que se fue, que ustedes fueron socios en el poder también, para incluir a toda la familia en el Ejecutivo, para poner a militares en actividad en puestos claves, para que los cargos sean eternos. Destrozó la Constitución. Y eso usted es lo que defiende. Bien, tiene todo el derecho. Pero nosotros, señora Presidenta, a través de la mesa, no tenemos por qué aceptar esa posición. La posición que hemos firmado acá, porque allá al frente jamás se van a poner de acuerdo, pues ahí hay dos bandos, ese es el tema. De todos los poderes que tiene, es el absoluto que tiene Nicaragua. Esto es lo que han hecho gente como Ortega, gente como Maduro. Esa gente que se queda en el poder eternamente para empobrecer a sus países, para matarlos de hambre, no tienen ni medicina, no tienen nada. Es el camino que lleva Nicaragua, llevados por Venezuela. Esos son los países que se han quedado atrás. No podemos permitirlo, tenemos el derecho de manifestarnos como congresistas. Ellos también pueden hacer lo que mejor les venga en gana. Lo que no puede hacer el señor Dahmer es simplemente agarre su teléfono, por lo menos investigue algo para que hable con la verdad y no aproveche las circunstancias para inventar lo que no existe. Ortega destrozó la Constitución de Nicaragua, señor Dahmer, y es lo que tenemos el día de hoy acá. Usted lee cosas que él ha hecho, él ha cambiado, y usted las toma como referencia. Mentira, no es verdad, señor Dahmer. Usted está engañando a la población. Gracias. Congresista Dahmer, por alusión. La alusión es alusión personal, porque sobre el tema de Ortega se podrá discutir en cualquier otro momento en su gobierno. Mi vida política empieza a los 15 años, señora Presidenta, señores congresistas, y soy un hombre de izquierda de esa época. Ni he sido socio de Canán, ni he matado, ni he robado, ni me he enriquecido. He trabajado siempre en la izquierda con todas sus virtudes y sus defectos, sus avances y sus retrocesos, sus caídas y sus levantadas. Y estamos nuevamente en ese proceso y tengo mi convicción y tengo mis libros publicados. Ahí pueden encontrar, si no leen, pueden encontrarlo de todas maneras para leer la información de mi punto de vista y mis ideas. Pero eso no es lo que está en debate. Lo que está en debate es que hay un régimen constitucional en Nicaragua que tiene muchísimos años, régimen constitucional y democrático que ha sido aceptado por toda la fuerza de centro, izquierda y derecha, todas. Y en ese régimen, el dueño del escaño no es el elegido, es el partido que va en lista y se vota por lista cerrada, no se vota por cada uno. Por lo tanto, lo que se está diciendo es absolutamente falso para buscar un hecho político. Nada más. Quieren buscar un hecho político indirecto para poner en discusión, sin entrar a un debate de fondo, el tema de Nicaragua. Pero entraremos en otro momento. Gracias, congresista Dahmer. El congresista Eloy Narváez, por Alianza para el Progreso, que no había hecho uso de la palabra su vocero. Gracias, Presidenta. Todos los que estamos acá en el Congreso hemos sido elegidos por nuestro pueblo. Y lo que el pueblo decide debe ser respetado. Acá vamos a expresar nada más una preocupación de este Parlamento respecto a otro Parlamento de otro país donde vemos que se está vulnerando la decisión que ha tomado un pueblo. Y en algún caso extremo
tampoco podemos estar de acuerdo con dictaduras de partidos políticos. En ese sentido, nosotros expresamos nuestro acuerdo por esta posición de respaldar a este evento. Nosotros expresamos nuestro acuerdo por esta posición de respaldar a este 28 diputados que han sido malamente retirados y destituidos del Congreso en forma abusiva, y que en Latinoamérica no debemos permitir de que esto vuelva a ocurrir en países hermanos. Y solamente es no meternos en las decisiones de otro país, sino expresar una preocupación, y por lo tanto vamos a respaldar. Gracias. Gracias, congresista. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista del Castillo. Señora Presidenta, el tema está sumamente... Sí, con mucho gusto, congresista Ceballos, mucho gusto. Congresista Ceballos, una interrupción. ¿Los 2 minutos o 1? 1 minuto. 1 minuto. Para darle alternativa a otros que quieran interrumpir. Presidenta, creo que nadie está en desacuerdo con esta moción. Sin embargo, me parece que el tema lo estamos reduciendo a meramente la destitución de los parlamentarios nicaragüenses. Mire, la pregunta sería, ¿es legal la destitución? Está en la ley electoral, lo permite. Acá hay un tema de legitimidad y obviamente un tema político. Entonces yo me atrevería respetuosamente al autor de esta moción sugerirle, en el acuerdo, expresar nuestra profunda preocupación por la inestabilidad democrática en Nicaragua y a renglón seguido colocar el tema de la indebida destitución. O sea, está bien que hagamos un espíritu de causa con los parlamentarios nicaragüenses, pero hay un tema de fondo. Hay una reelección familiar prácticamente, hay corrupción, hay usurpación de funciones, hay nepotismo, hay represión. ¿Lo pasamos por alto? ¿Lo reducimos meramente a la destitución de 16 parlamentarios titulares y los asistarios? Creo que no. Tenemos que mostrar nuestra preocupación por la grave crisis y riesgo de la estabilidad democrática que está proponiendo en estos momentos Nicaragua. Gracias, congresista. Gracias. Continúe, congresista del Castillo, para que informe sobre el texto que se va a votar. Señora Presidenta, no creo que estaremos difiriendo mucho de lo que ha hablado el congresista Ceballos con el texto de la moción, porque aquí lo que dice es expresar nuestra profunda preocupación por la indebida destitución. Eso es, ¿no? Creo que ese es el concepto. Si usted me aclara, no he entendido bien. A ver, por favor. Congresista del Castillo, a través de la presidencia, por favor. El segundo minuto de interrupción. Presidenta, yo solicitaba una precisión. En el acuerdo, especialmente en el punto 1, solo lo reducimos a la destitución. Cuando el problema democrático en Nicaragua es mayor, hay una crisis de institucionalidad, hay una crisis democrática. Por eso me atrevo a sugerirle expresar nuestra profunda preocupación por la inestabilidad democrática en Nicaragua, y renglón seguido, y por la indebida destitución de los 28, etcétera. Simplemente añadirle. Congresista del Castillo. Señora Presidenta, creo que es completamente pertinente la ampliación de conceptos que hace. Eso es que completamente de acuerdo con eso. Solamente quisiera concluir que si la norma nicaragüense se aplicara en el Perú, como el líder del partido Frente Amplio es Marco Arana, y Dagmer ha votado distinto a Marco Arana, lo tendrían que haber vacado a él. Muchas gracias. Se va a dar lectura entonces a la parte resolutiva de la moción. Congresista del Castillo, ¿admite lo que le han sugerido? Su firma, por favor, en la parte resolutiva. Mientras están remitiéndonos el texto, vamos a proceder a marcar asistencia. Señores congresistas, marcar asistencia. Se procede entonces al marcado de asistencia para posteriormente poner al voto
esta moción presentada por parlamentarios de diferentes bancadas representadas aquí en el Congreso de la República. Hemos escuchado el debate, la mayoría justamente de voces está de acuerdo con expresar este pronunciamiento, llámese profunda preocupación, tal como lo plantea la moción, por la indebida destitución de 28 diputados opositores de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Se han escuchado también las voces que se encuentran en desacuerdo con ello, básicamente que provienen desde el Frente Amplio. Ahora ya con la asistencia debida se va a registrar justamente en estos momentos para proceder ya a la votación de la aprobación o no de esta moción número 328. Es una transmisión justamente en vivo, es la 1 de la tarde. Señor relator, ¿puede leer el texto final? Moción de orden del día 328. El Congreso de la República acuerda expresar nuestra profunda preocupación por la inestabilidad democrática en Nicaragua y la indebida destitución de 28 diputados opositores de la Asamblea Nacional de Nicaragua, ocurrida el 29 de julio de 2016, por cuanto afecta a la representación del pueblo que eligió directamente a sus representantes, así como el derecho de las minorías. 2. Manifestar nuestra solidaridad con los 28 parlamentarios nicaragüenses, así como instar a las autoridades de la Asamblea Nacional a restituirlos en sus escaños en respeto a la soberanía del pueblo a elegir a sus representantes. 3. Poner en conocimiento este acuerdo de los organismos internacionales, así como de los parlamentos multinacionales. Se va a proceder a declarar el cierre de asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 103 congresistas. Al voto. Congresista Pariona, no ha marcado su voto. León, Espinosa. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 85 señores congresistas, 15 en contra, abstenciones 0. Más. Congresista Palma, verde. Congresista Andrade, verde. Congresista Petrosi, verde. Congresista Torres, verde. Congresista Ceballos, verde. Congresista Tapia, verde. Congresista Galarreta, verde. Congresista García Jiménez, verde. Han votado a favor 93 señores congresistas, en contra 15, abstenciones 0. La moción ha sido aprobada. Siguiente tema. Se va a dar